Hola Thermoboys, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sean todos ustedes bienvenidos a este tercer video del curso Termodinámica. Hoy hablaremos de las propiedades termodinámicas o propiedades termofísicas de una sustancia o de un cuerpo. Es importante saber que dichas propiedades se clasifican en propiedades intensivas y en propiedades extensivas. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la masa. Bien, y las extensivas sí dependen de esa cantidad de masa. Entonces, vamos a verlo en un ejemplo. Hacemos de cuenta que tenemos un cuerpo con una área regular y ese cuerpo tiene determinada masa, tiene determinado volumen, tiene determinada densidad, una temperatura, una presión. ¿Qué más podemos decir? Digamos que un calor específico también, ¿sí? Entonces ese cuerpo tiene esas propiedades. Ahora, ¿qué sucedería si ese cuerpo lo dividimos a la mitad? ¿Qué sucedería? Entonces vamos a obtener una sección de ese cuerpo a la izquierda, otra a la derecha, y vamos a ver cuáles de esas propiedades se dividen, ¿sí? Como dividir la masa de ese cuerpo, lo correcto es que acá tenga una masa 1, una masa 2. Y que si yo sumo esas dos masas, pues me va a dar la masa que tenía inicialmente, dicha masa de este cuerpo. Entonces, en primera instancia vemos que obviamente la masa se divide. ¿Qué más se divide? El volumen. ¿Será que el volumen de ese cuerpo cambia? Pues si decimos que acá habían 2 metros cúbicos, podemos decir que acá, un ejemplo, quedó 1 metro cúbico y acá 1 metro cúbico. Claro, esas dimensiones de ese cuerpo ya no van a ser las mismas una vez lo dividimos. Entonces el volumen depende de la masa. Entonces acá, dentro de las propiedades extensivas, vamos a colocar el volumen. El volumen depende de la masa, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con la densidad. Pues recordemos que la densidad está entre masa sobre volumen, ¿cierto? Y pues que esto me va a dar unidades de kilogramo por metro cúbico. Ahora, ¿qué pasaría con la densidad? Pues la densidad ya es una propiedad del cuerpo, ¿sí? O de la sustancia. Y esta, como vemos, no depende de la cantidad de masa, porque pues si dependiera de ella, la masa estaría en el denominador, ¿sí? Pero tomemos como ejemplo el agua. El agua tiene una densidad, la más usada, de 1000 kilogramos por metro cúbico. Si yo digo que ese cuerpo es de agua, entonces digo que esa densidad es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, ¿qué pasaría con la densidad? ¿Será que la densidad acá en 1 es la misma densidad en 2? Pues sí, es la misma.
La densidad 1 es igual a la densidad 2, porque es el mismo cuerpo o es la misma sustancia. Y la densidad es una propiedad específica, ¿sí?, de ese cuerpo, de esa sustancia. Entonces no va a depender de la masa, no va a depender de que si el volumen se dividió 2, 3, 4 veces el volumen que había inicialmente. No va a depender de eso, porque eso va es con las moléculas, ¿sí? La cantidad de masa que tiene cada una de las moléculas de ese cuerpo, ¿sí? Cuánta concentración de moléculas hay en un metro cúbico definido. Entonces, obviamente, así tenga 3 metros cúbicos, yo voy a decir que su densidad siempre va a ser la misma, ¿sí?, a no ser que el cuerpo ya cambie. Por lo tanto, la densidad es una propiedad intensiva, ¿sí? Entonces, densidad es intensiva porque no depende de la cantidad de masa. Veamos la temperatura. ¿Será que la temperatura 1 es igual a la de 2? Sí, también es igual. Ahora, ¿por qué? Pues es sencillo. La temperatura de ese cuerpo va a seguir siendo la misma, así se divida 1.000.000 de veces, porque pues no hay nada que lo altere, ¿sí? No hay ningún cuerpo que haga alterar la temperatura de cada una de esas divisiones de masa. Por lo tanto, así tengamos 3, 4 masas divididas, cada una de ellas va a tener la misma temperatura original, ¿sí? A no ser que uno de ellos experimente un cambio físico, y pues esto no va a pasar. Entonces, la temperatura también es una propiedad intensiva. Bien, entonces tenemos esos casos de volumen que es extensivo. Ahora, ¿qué pasaría con la presión? Pues la presión que está experimentando ese cuerpo, ¿qué pasa? ¿Será que la presión 1 es igual a la presión 2? También es igual, ¿sí? Y esa presión es igual porque el aire actúa en cada una de esas masas de la misma forma, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que tiene cada uno de esos cuerpos? Pues está experimentando la presión atmosférica, ¿sí? A no ser que, vuelvo lo digo, a causa de un cuerpo ajeno a él, ¿sí?, experimente una presión diferente o se esté ejerciendo una fuerza sobre determinada área, ¿sí? Pero si no hay nada que lo altere físicamente, se puede decir que las presiones son las mismas, porque la presión que lo rodea es la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, la presión también es considerada una propiedad intensiva. Y vemos este último caso, en el caso del calor específico. El calor específico está dado en unidades de kilojoules por kilogramo, kilojoules por kilogramo Kelvin, ¿sí? Y pues esta es una propiedad también, ¿sí? Ahora fijemos, ¿por qué lo llaman específico? Porque depende de la cantidad de masa. Ahora, si nosotros decimos, bueno, y si depende de la cantidad de la masa, es porque es una propiedad extensiva, ¿cierto? ¿Debería ser así? Pues no. Sucede lo mismo que la densidad, ¿sí? Esto ya está caracterizado en cada uno de los cuerpos o sustancias, ¿sí? Es una propiedad, por decirlo así, fundamental. Entonces, sucede que, tomando como ejemplo el agua, pues el agua tiene un calor específico de 4.18 kilojoules por kilogramo Kelvin, un calor específico promedio, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Pues que la cantidad de energía que yo debo suministrar o la cantidad de energía que debe retirar
del agua, 1 kilogramo de agua para elevar su temperatura o para reducir su temperatura 1 Kelvin o 1 grado Celsius. ¿Sí? Ese es el calor específico. Entonces, fíjense que esto ya es algo, es una característica del agua. ¿Sí? Entonces, muchos dirán, bueno, pero si son 2 kilogramos de agua, pues va a tener un calor específico diferente. No, no. Lo que sucede es que ya va a requerir más energía o menos energía, ¿sí? Porque es más masa. Entonces, si es más masa, pues requiere más energía. Y si es menos masa, pues requiere menos energía, ¿sí? Dependiendo del tipo de proceso. Pero entonces fíjense, esto es una característica del calor específico. Por lo tanto, el calor específico también es una propiedad intensiva porque ya está determinado para los cuerpos o para las sustancias. Entonces, resumiendo, obtenemos estas que son las más importantes, que la densidad, la temperatura, la presión, el calor específico son propiedades intensivas de una sustancia. Y la única que se nos queda así por fuera es el volumen, que es una propiedad extensiva de esa sustancia, porque ella sí depende de la masa. Entonces es importante tener en cuenta esta clasificación de las propiedades termodinámicas o termofísicas de las sustancias sobre los cuerpos. Sabemos que son o se clasifican en intensivas o extensivas y que tenemos estos ejemplos, ¿sí? Recordemos que podemos tener estas mismas propiedades para diferentes cuerpos o sustancias. Entonces es claro y es bueno tenerlo en cuenta. Espero les haya gustado este video. Si tienen alguna duda, no olviden en escribirme. Si tienen alguna sugerencia, pues igual, de igual forma. Y si te gustó, pues dale un gran like a este video. Seguiré subiendo contenido de esta materia termodinámica. Entonces, sin más que decir, espero verlos en el próximo video. Hasta pronto.